Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios en este día, hoy 28 de enero, ya prácticamente. La próxima semana estaremos en el mes de febrero. Vamos a llevarles hasta ustedes este mensaje acerca de la oración de Jesús. Mucha gente no le gusta orar. Inclusive hay gente que predica la palabra que muy poco ora. Y quiero decirles, quien nos mandó a predicar también nos mandó a orar. Y como prueba, pues vamos a ver que Jesús sí oraba. Él refiere un pasaje ya en Mateo capítulo 6, el versículo 5 al 14, que quiero darle lectura. Y dice así la palabra: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que sean vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora al Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te responderá en público. Y orando, no uséis vanas palabrerías como los gentiles, que piensan que por sus palabras serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad antes de vuestras peticiones, o antes que lo pidáis. Vosotros pues oraréis: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, y por todos los siglos. Amén. Hasta este versículo 13 le damos lectura de la palabra del Señor. Aunque aquí habla del Padre Nuestro, el cual se divide en 10 partes, y no vamos a hablar acerca de esas divisiones, pero Dios nos está enseñando que cuando oremos en secreto, cerremos la puerta, nos metamos en un lugar donde podamos comunicarnos o irnos a un lugar a solas. Dios ve esto porque no en todas las partes hay un monte, hay un desierto, hay un huerto, hay un lugar donde, como Él lo hacía cuando Él estaba aquí en la tierra. Él sabía que con el tiempo la humanidad iba a reproducirse, y pues no existe un lugar así como los que había entonces allí en las grandes ciudades. No podemos ir a un parque público, a una cancha de fútbol, porque pues no son lugares apropiados. Sin embargo, en el medio que Jesús se encontraba, en Jerusalén, en Nazaret, en Judea, en Samaria, en todos esos lugares, pues había lugares para ir a orar específicamente, como lo existen en los pueblos o en las rancherías. El orar en secreto con Dios es estar siempre en una comunión íntima con Dios. Él siempre lo hacía. Y Él da un modelo de oración para que no caigamos en las vanas palabrerías como lo hacen aquellos que son amantes de que los vean que sí ayunan, que sí oran, y pues muchos se jactan en eso de que pasan orando toda la noche o pasan ayunando una semana, 15 días, en fin. No es malo, es bueno, pero a veces nosotros lo tenemos que decir como pastores, porque decir a la iglesia que estamos orando para que ellos también puedan unirse con nosotros e invitarnos a orar con nosotros y unirnos, porque la palabra del Señor dice que si nos ponemos de acuerdo 2 o 3, pues eso es bueno que lo hagamos. Así que un servidor, pues lo hacemos la oración. Vamos a orar, por ejemplo, yo cada semana, por lo regular, yo me retiro a un ranchito, a un lugar que se llama Ranchito de Belén, a 1 hora 45 minutos de aquí de la capital de Tuxtla Gutiérrez, y allí pues ni quien me moleste, solamente escucho los grillos, los coyotes y todo eso,
aullar y ver algunos pájaros nocturnos y estar en íntima comunión con Dios, inclusive a veces en el viento, en el norte, bajo la luna o bajo las estrellas o bajo un cielo nublado, pero siempre estamos en comunión con Dios, por lo menos lo hacemos cada semana, independientemente que oramos en la iglesia y en la casa. Pero quiero decirles que Jesús oraba. ¿A qué horas hay que orar? Dios no tenía horario para orar. Y por eso quiero citar esos pasajes y leérselos para que se den cuenta de que Jesús oraba en todo tiempo y no había un horario determinado. Así que la necesidad siempre apremia y nosotros tenemos que hacer la oración de Jesús, como Dios oraba, como Cristo hacía la oración para su pueblo, para su iglesia, y decirles que orar no es malo. Quiero decirles que las condiciones para tener éxito en la oración, hay que estar en comunión con Dios, hay que estar siempre en esa comunión que Dios quiere que lo estemos, que vayamos y oremos como lo hacía Jesús. Ejemplos de la oración que Cristo hacía. Por ejemplo, ahí en la palabra del Señor encontramos cómo Dios, Marcos capítulo 1, 35. Vamos a ver cómo oraba el Señor, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿A qué horas dice que oraba? En la madrugada, en la mañana. Hay gente que se duerme temprano y no puede orar en otro horario, pues se levanta muy de temprano. Antes yo tenía la costumbre de orar en la madrugada, en la mañana. Hoy lo hago en la noche, o medianoche, y a veces en el día, pero déjeme decirle que orar en la madrugada es lo más hermoso. Dice, estando oscuro, muy de mañana. Hay gente que se duerme noche y se levanta corriendo, ya a veces hasta lo deja el carro, el camión para irse a su trabajo, o ya llega con retardo en su trabajo porque se duerme tarde y se levanta tarde. Es decir, hablamos del horario de entrar a su trabajo. Sin embargo, cuando nosotros dedicamos la oración en la madrugada, nos dormimos temprano de la noche y ¿sabe qué? A las 4, 5 de la mañana nos levantamos para orar media hora, una hora, o por qué no más, pero por lo menos una hora, orar y entonces irnos en paz al trabajo. Por eso Jesús nos da una muestra aquí en esta cita que dimos, porque si Cristo orando en ese devocional que Jesús tenía, pues vamos a ver cómo es necesario que también usted y yo tengamos un devocional para que podamos orar. Vea lo que dice ahí mismo en Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 46, dice, y después que los hubo despedido, fue al monte a orar. El verso 47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra, al venir la noche. ¿Se da cuenta que también el Señor oraba al entrar la noche? Allá dice muy de madrugada, muy de mañana, aún oscuro, antes que amaneciera. Y aquí, antes que la noche fuera avanzada. Él entrando la noche, al venir la noche, él se quedó en tierra orando mientras los discípulos o los que estaban en la barca en la mar. Nosotros tenemos que buscar la forma, el horario, el tiempo que debemos de ocupar para orar todo el tiempo, toda la hora. Es decir, no hay una hora específica o determinada, pero si usted lo hace como devoción, lo puede hacer. Jesús oraba en la madrugada y oraba en la noche. Es decir, aquí nos da a entender que tenía esa devoción al Señor de orar. Hermanos y amigos, la oración es como hablar por teléfono, es como hablar con el celular con Dios. Cuando nos postramos, antes se usaba una cabina para hablar por teléfono. Los teléfonos eran grandes, así como de 25, 30 centímetros, y uno tenía que hablar allí.
en una caseta para que nadie nos escuchara. Hoy en día no necesitamos una caseta, ni un teléfono de ese tamaño, ni un cable para comunicarnos. Ya la tecnología está tan avanzada que hasta podemos platicar en pantalla de teléfono a teléfono. Así que, pero orar con Dios puede ser de mil formas, ¿no? Usted puede orar en su vehículo, puede orar en su trabajo, puede orar en su oficina, puede orar en un aposento, cuando nos aposentamos en un local determinado, en la iglesia, nos encerramos y nos ponemos a orar. Así que la devoción es orar, es decir, usted tiene que orar. Daniel y muchos hombres oraban 3 veces al día, 4 veces al día. ¿Y por qué no orar 2 veces? Cuando nosotros vamos a acostar, oramos. Yo aquí en este lugar donde estoy grabando, me pongo a orar antes de irme a acostar, leo mi Biblia. Y en la mañana cuando me levanto también le doy gracias a Dios. Y normalmente casi los fines de semana o principios de semana me voy al ranchito a orar, especialmente por las necesidades de la iglesia. Así que nosotros tenemos que buscar la forma de cómo orar. Miren, mi padre, mi madre me enseñó cuando yo era de la religión popular, no de Cristo, no pertenecía a Cristo, era un religioso, llegaba a misa y todos los días allá me enseñaron el catecismo y todo eso también yo lo enseñé, pero teníamos la costumbre de que antes de salir de la casa nos persignábamos, ¿no? Y decíamos por la señal de la Santa Cruz, y bueno, no le voy a enseñar todo lo que nosotros hacíamos para persignarnos, porque no sabía qué significaba la cruz en sí. Sin embargo, también cuando nos íbamos a dormir, mi madre nos enseñábamos y rezábamos el Padre Nuestro, el Ave María, y nos persignábamos. Era una devoción que teníamos para podernos estar en comunión con Dios. Pero mire lo que Jesús sigue haciendo en Lucas. Vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 5, en el versículo 15. Es bueno orar solo. Mire qué dice. Pero su fama se extendía más y más y se reunían mucha gente o muchas personas para oírle y para que les enseñase o las sanase, para que les sanase de sus enfermedades. El verso 16, mas él se apartaba en un lugar desierto, ¿no? Un lugar aparte, a orar. Y ahí oraba, dice. Y ahí oraba. El Señor usaba su ministerio, la gente lo seguía, pero después de predicar, después de impartir la palabra, él iba y se ponía en un lugar aparte a orar. Yo antes de predicar o antes de dirigir un devocional en el culto, siempre oro. Los músicos de la iglesia llegan media hora antes para orar o 1 hora para afinar sus instrumentos musicales y luego orar. Nosotros antes de predicar oramos y también cuando terminamos de predicar doblamos nuestras rodillas y le damos gracias a Dios por la prédica, por la palabra que Él nos ha dado. Por eso Dios, después de ministrar a la gente, después de estar con la gente, hacer milagros y sanidades de los cuerpos físicos y también de las almas, Él daba gracias a Dios, se retiraba e iba a orar. Es muy importante entonces, hermanos y amigos, que nosotros practiquemos la oración. Ahí mismo en Lucas capítulo 6, versículo 12, dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Dice que pasó la noche, como siempre. Pasó la noche orando. Y cuando voy al ranchito, a veces me meto a orar a las 8 de la noche o a las 9 y termino a las 12, a la 1, 2, 3 de la mañana. Yo no tengo un horario determinado, un tiempo determinado para orar. No, yo no le pongo tiempo ni horario al Señor. Cuando me meto a orar, y a veces cuando estoy orando por cada miembro de la iglesia, imagínense, orar por 300 almas, imagínense, 2 horas no es suficiente. Entonces tenemos que pasar orando mucho tiempo. Jesús, me imagino que oraba toda la noche por
la humanidad, por sus discípulos, por lo que él iba a hacer, por lo que él iba a predicar, por estar con el Padre y platicar. Me imagino que el Señor le decía, bueno, te has portado bien, como hombre la has hecho, has soportado los desprecios, los señalamientos, los insultos, y Jesús platicando ahí con el Padre. Muchas veces también me llevo a orar y le planteo mis necesidades, mis problemas, y empiezo a platicar con él todo lo que estoy pasando, lo bueno y lo malo. Le doy gracias a Dios en todo, por lo bueno y por lo malo, pero le pido consejos, hablo con el Señor en la oración y le digo que me ayude, que me instruya, que me dirija para llevar a cabo el trabajo de la iglesia. En fin, me imagino cuánto Jesús tenía que platicar y no sé cuánto tenga usted que platicar. También podemos encontrar que ahí mismo en Lucas capítulo 9, versículo 12, como también acompaña a sus discípulos. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que yo soy? Y miren, se ponía a orar con sus discípulos, platicaba con sus discípulos, oraba con sus discípulos. No solamente él lo hacía solo, también nosotros los pastores oramos con los líderes, oramos con la iglesia. A veces van amigos o a hermanos que nos llegan a acompañar o llegan a hablar conmigo por sus necesidades. Y a veces yo tengo reunión con los líderes y platico con ellos y oro con ellos y les enseño que es necesario orar. Por eso, amigos y hermanos que me escuchan, la oración de Jesús no es una oración de letanía, de repeticiones, porque hay tantas cosas que pedirle a Dios que no tenemos que decir una letanía repetitiva como el perico, como el oro. Pues es lo que me enseñó mi papá, mi mamá. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase Señor tu voluntad en los cielos como en la tierra. Luego, el pan nuestro de cada día, dánoselo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Luego, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Oye, eso lo repetíamos hasta cuando íbamos a confesar, nos mandaban a rezar 10 Padres Nuestros, 10 Ave Marías, y como periquitos estamos orando. No se trata de eso la oración. La oración se trata de platicar con Dios, de exponerle nuestros problemas, nuestras necesidades, de hablar con Él, de pedir que se haga su voluntad en nuestra vida, de darle gracias a Dios por la comida, por el trabajo. En fin, hay tantas cosas por las cuales podemos orar. Y me imagino que Dios se pasaba orando. La oración de Jesús era por Él mismo, como hombre. Él lo hizo en la cruz del Calvario. Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él oraba en el huerto de Getsemaní. Bueno, y si hablamos de la oración de Jesús, hablaríamos tanto que no terminaríamos en esta hora, y quiero señalar 2 puntos más y voy a terminar. Allí en Lucas 22, 41, dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Verso 42. Diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como podemos ver acá, el Señor cuando va a orar ahí, se retira a un tiro de piedra, a 100 metros, vamos a decir, a 50 metros, de sus discípulos. Él sabía que le esperaba una prueba difícil de morir en la cruz. No voy a hablar de eso hoy, pero como cuando estamos en las pruebas más difíciles, cuando estamos en los momentos más difíciles, nosotros debemos de
estar con el Señor y platicar y exponerle ahí nuestros problemas, nuestras necesidades. Miren, quiero señalar algunos aspectos por los cuales deben orar ustedes. Usted como padre debe orar por su esposa, debe orar por sus hijos, por sus yernos si la tiene, por sus nueras, si tiene nietos, por sus nietos y bisnietos. Debe orar por ellos. Nosotros los pastores, los ministros, sí oramos por la familia, pero también oramos por la iglesia. A veces están pasando pruebas los miembros, matrimonios que están en problemas de dificultad, de divorcio, de problemas fuertes, familiares, conyugales. Tenemos que orar por ellos. A veces usted que no encuentra trabajo, que está pasando un momento de crisis, pues pídale a Dios que le dé trabajo, que le dé empleo, que lo lleve a un lugar donde le den un tiempo para que le pueda servir a Dios. Aprenda a pedir a Dios. Si usted tiene un problema para orar, ¿sabe? Nada más cierre sus ojos, hable con Dios, empiece a platicar con Dios porque Él habita en el Espíritu y en verdad. Él dice, todo aquel que clama yo le voy a escuchar. Todo aquel que busca va a encontrar, el que toca se le va a abrir, el que busca encuentra. Dios inclina, dice el salmista, Él inclina su oído para escucharnos. Y Dios está con nosotros a través de su Santo Espíritu. Su Espíritu Santo está con nosotros para escucharnos y es el Espíritu Santo que lleva y trae toda la oración de cada uno de nosotros. Un día vamos a hablar de eso, que es verdaderamente la oración. Pero hay tanta necesidad de orar. Muchachos que están en la escuela, tienen problemas en la escuela, con la materia, han reprobado, han sacado bajas calificaciones. Oren a Dios, pidan sabiduría a Dios como lo hizo Daniel y los hebreos, los jóvenes hebreos. Hay tanta necesidad. Muchachos, señoritas que tienen problemas con el novio, con la novia. ¿Por qué no poner su necesidad, su problema delante de Dios? Y Él está presto para escuchar su oración. Familias que tienen deudas y no encuentran la forma de cómo pagar esa deuda. Vengan a Dios. Busquen en la palabra del Señor sus promesas. Doblen sus rodillas. Busquen a Dios en lo secreto, en un lugar donde puedan orar. Busquen una iglesia, hablen con un pastor, pidan permiso para orar en la iglesia. Les van a dar entrada para que vayan a orar. Es más, van a haber hermanos que los van a apoyar en la oración. ¿Y qué más podría decir en esta hora? ¿Tú tienes algún problema? ¿Cometiste pecado? Arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Confiesa tus pecados a Dios, no al hombre. El hombre no te puede perdonar pecados. Él no puede borrar los pecados. El único que lo hizo se llama Jesucristo y lo hizo en la cruz del Calvario. El ejemplo de Jesús está aquí. Y quisiera hablar de los discípulos, quisiera hablar de los profetas, quisiera hablar de los apóstoles y todos aquellos que siempre doblaron sus rodillas y el Señor nos dejó ejemplo de oración. El tiempo se me terminó y no puedo seguirles hablando más porque necesito orar con ustedes. ¿Tienes algún problema? ¿Por qué no te encierras en tu cuarto, en tu recámara? No te digo en el baño porque ahí es un lugar inapropiado para orar. Si tienes un terrenito, un lugar donde puedas irte solo, ve a orar como yo lo hago. Yo lo hago cada semana porque por el tiempo, pero todos los días oro, en la mañana, en la noche, cualquier hora, como vimos hoy. El Señor no tiene horario para ir a orar, Él no tuvo horario para ir a orar. Él oraba en cualquier momento, pero había una devoción de orar, porque orar es platicar con Dios, es consultar con Dios, es pedirle a Dios, es tener las cosas con Dios. Un hijo, todo lo que necesita, va con su papá, va con su mamá. Y qué triste es con aquellos hijos, hijas que no tienen un papá, una mamá para ir a pedir. Hoy los niños, papá, dame para mi cuaderno, dame para esto, dame para mi paleta, dame para aquello. Y todos vamos a pedirle a papá. Y los papás siempre están ahí. Si nosotros no le pedimos a ellos,
no saben qué necesidad tenemos. Si tú tienes un problema, señorita joven, platica con tu papá, aunque no es un mensaje de consejería, pero es la comunión, es la oración. Platica con ellos, no le digas a tus amigos, a tus amigas, porque ellos te van a mal aconsejar y te van a llevar a la perdición, al vicio, a la droga, al licor, a los lugares donde no tienes que ir. Ve con tu padre, ve con tu madre si lo tienes, y si no, ve con un pastor, con un ministro, con un hermano que tenga temor de Dios, te va a aconsejar con la palabra de Cristo. Quiero orar por ti. Tienes un problema, busca el lugar correcto, no el lugar incorrecto. Busca la presencia de Dios, busca a alguien que realmente te pueda apoyar con las cosas buenas, no con las cosas malas. Así que quiero orar y darle gracias a Dios por tu vida. Si quieres, puedes inclinar tu rostro. Quiero hacerlo en el nombre de Jesús. Padre que estás en el reino de los cielos, te doy muchas gracias por las vidas, te doy muchas gracias por las personas que nos han escuchado, te doy muchas gracias, Señor, por aquellos que están escuchando la palabra en esta hora, Señor, y que si te están haciendo una petición, Padre, en este momento te ruego y te suplico que escuche la petición de esa señorita, de ese joven, de esa dama, de ese varón, Señor, de ese anciano, de esa anciana, de quien sea, de ese niño, de esa niña que está inclinado, Señor, pidiendo y clamándote, Señor, y exponiendo sus necesidades, sus problemas. Te pido por la iglesia, por cada miembro de los que llegan y no llegan a la iglesia, de los que asisten y no asisten, Señor, de los que están constantemente en el trabajo, en la obra del Señor. Te pido por cada uno de ellos, que los guardes, que los protejas, que les dé de tu gracia y de tu bendición. Padre, muchas gracias te doy por permitirme en esta hora. Te pido por mi familia, por mis hijos, por mis hijas, por mis nietos, por mis nietas. Señor, te pido por mis hermanos, por la familia, por mi esposa. Y te ruego, Señor, que en mis salidas y en mis entradas seas conmigo ahora y siempre. Te lo pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, a quien rendimos honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, les invito a unirnos en la oración, así como Jesús. No importa la hora ni el tiempo que ores, solamente busca al Señor y Él te va a bendecir. Dios te bendiga. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús.
Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la